Bueno, el periodismo de Trenquelauquen tiene una larga trayectoria, una larga historia, que se vincula desde la actualidad hasta el pasado, hasta el viejo Trenquelauquen. Hoy quiero referirme, en esta noche de reencuentro con los recuerdos, con las anécdotas y con los personajes, a una categoría muy especial del periodismo, el periodista combativo. Hoy no existen los periodistas combativos, al menos no como existían en aquel entonces. Hoy se usa un lenguaje que a veces dice cosas duras, pero lo hace dentro de los cánones legales o los cánones normales. Por entonces no existía todo esto y ser periodista para muchos era prácticamente como andar con un revólver. El primer periodista combativo que hubo en Trenquelauquen fue ya hace muchos años, tenemos que remontarnos a 1887. Se llamaba don Andrés Quintana, era albañil de brocha gorda, andaba con la cuchara, pero aparte de eso, escribía para el diario La Democracia de Chivilcoy como corresponsal. Es decir, era un periodista y era albañil. Una cuestión bastante rara, pero bueno, don Andrés Quintana cumplía ambas funciones. ¿Qué pasó? Se empezó a exceder Quintana con una crítica muy combativa contra el comisario de Trenquelauquen, que por entonces era don Anselmo Trejo, un hombre de armas llevar y un hombre tremendo para castigar a quienes infringían la ley. En este caso no infringía la ley Quintana, sino que simplemente hablaba mal del comisario, le criticaba sus procederes y sus métodos, y entonces en consecuencia la historia de este periodista combativo debe haber terminado cuando el comisario Trejo resolvió tenerlo 10 días atados al mástil que estaba frente a la comisaría. Allí, en el mástil de la bandera, lo ató 10 días a don Andrés Quintana, que supongo que habrá terminado así sus ganas de periodista combativo. Luego vinieron otros. El primer diario que hubo en Trenquelauquen fue El Imparcial, en 1896, escrito no se sabe bien por quién, porque se editó un solo número, pero debe haber andado ahí don Pedro B. Palacios Almafuerte, que escribió en la primera página del Imparcial, de ese único número, su famoso poema La sombra de la patria. ¿Y cómo no habrá sido un periodista combativo Almafuerte, si toda su obra fue un combate contra las costumbres de entonces, contra la mojigatería? Era realmente un libre pensador. Luego, en 1899, apareció El Independiente, que fue sí el primer diario que salió con continuidad. Aquí, que El Independiente estuvo desde 1899, pero en 1906 apareció un segundo diario para hacerle la competencia al intendente municipal. Pero aquí, que ese diario se llamaba La Razón, apareció siendo muy combativo contra las autoridades de entonces, contra el intendente municipal Gregorio R. Cuello. La historia de este periodista de La Razón, cuyo nombre no lo tenemos, terminó cuando recibió un anónimo y dibujado en el anónimo, en el papel, un ataúd. No le quedaron ganas de seguir con la crítica combativa de entonces y La Razón dejó de existir. Posteriormente apareció don Felipe Cenarro en 1913. Sigamos la continuidad del Independiente, La Razón, que tuvo esta historia trunca, y luego El Cívico se llamaba. Don Felipe de Cenarro difundía y defendía los intereses de la Unión Cívica Radical y en consecuencia no compartía con el gobierno municipal. Entonces comenzó a darle con todo don Felipe. Tanto es así que supo editar su diario, El Cívico, en papel de color verde, según decía, para que lo pudieran comer los vacunos. No olvidemos que por entonces los radicales catalogaban de vacunos a los conservadores porque decían que eran terratenientes. En consecuencia, don Felipe llegó a editar su diario en papel verde para que lo pudieran comer. Y también inventó una sección increíble. Se llamaba Permanente. Aparecía en la primera página y en ella hacía una crítica sobre una medida municipal, sobre una obra municipal, sobre una actitud que había tenido el intendente,
Y ese permanente no salía de la primera página, seguía saliendo en los demás números hasta que no se solucionaba el problema. Todo un personaje este Felipe de Cenarro. Hubo también otros periodistas combativos en Trenquelauquen que usaron el periodismo, ya digo, en vez de una lapicera parecía que tenían un revólver. Hoy se ha terminado un poco esto, si bien hay periodistas críticos, con frases fuertes, se hace dentro de los cánones de la normalidad. De los demás periodistas combativos que tuvo Trenquelauquen, les hablo en un minuto, luego de la pausa. Bueno, yo me llamo Eric Roberto Colón, soy nacido en Fortino La Barría el 21 de septiembre de 1933. Trabajé con mi padre, ahí mi padre era un excelente técnico mecánico y tornero y en fin, toda la rama mecánica. Por lo tanto allí teníamos muchas máquinas para trabajar. Pasa que en ese entonces en Trenquelauquen estaba la firma Garbarino Hermanos, de la cual nosotros éramos muy conocidos. Entonces ellos me propusieron que venga a Trenquelauquen para atender. En ese entonces estaba un tal don Martino, que era el jefe de ahí, y hacían las máquinas cosechadoras guanaco. Entonces yo vine como para el hombre encargado de la parte mecánica, de instalar motores, en fin, el funcionamiento de esa maquinaria. Aparte de eso, lógicamente, dado por la amistad que había con ellos, para hacer algún trabajo más, alguna hora extra, en horas, días feriados, o en ese entonces había muchas huelgas por carácter, digamos, gremial, y yo trabajaba, tenía llave y entraba a cualquier hora y reparaba algunas máquinas que, lógicamente, habían roto a propósito muchos sindicalistas ahí. Entonces, bueno, un día salí afuera y me acuerdo, nunca recibí tantos palos. Me golpearon y lógicamente no quise ir más a trabajar porque los amigos acá me fueron a buscar a la comisaría, me metieron preso, qué sé yo. Y bueno, después de ahí me presenté, Tabolón y Compañía, la firma de concesionaria Fiat, pedí un mecánico y yo me presenté ahí. Y bueno, me dijeron que sabía hacer y dije, pruébenme una semana, un mes. Y bueno, lógicamente quedé ahí trabajando y al poco tiempo el hombre que estaba no coincidía con mi manera de trabajar, porque yo trabajaba en forma como trabajé siempre, prolija, delicado, trabajaba con medidas, era un hombre, un tal Yanceto, y bueno, lógicamente protestó el hombre y dijo, bueno, ¿sabe qué pasa, Juan, que usted ahora va a ser el empleado y él es el jefe? ¿Qué de yo? En Tablero de Compañía atendíamos los tractores, que en ese entonces hacíamos los servicios en el campo con un avión, salíamos a reparar los tractores en un avioncito, primero con el buen piloto que había en ese entonces, Armando Landier, y después con Osvaldo Marchesi. Así que recorríamos todo, que es parte para la provincia de Buenos Aires, parte Santa Fe, La Pampa, y llegábamos a donde había que ir, porque en ese entonces los primeros tractores no eran con goma, eran carriles, y los caminos eran malos, por lo tanto no se podía llegar más que en avión. Y bueno, en eso atendíamos los servicios. Mucho con Osvaldo Marchesi. En Tabolón y Compañía me jubilaron, ya en primer lugar porque tenía los años sí de servicio, y segundo porque tenía graves problemas de salud. Mi hobby siempre fue el motociclismo. Yo cuando vine a Trenquelauquen tenía una primera motocicleta, no, era una bicicleta motor que yo le había puesto, un motor que habíamos fabricado de alguna manera, ese motor Fortin, y con eso yo me trasladaba. Luego lo vendí, me casé, qué sé yo, y al tiempo me compré una pequeña moto Paperino. Después la vendí y compré una Zeppel 150, una moto importada.
que anduve mucho tiempo con ella. Y de paso, yo atendía siempre, como siempre en Fortín se atendía, mi padre atendía las viejas motocicletas que andaban en ese entonces, digamos en la zona, porque las arreglábamos allá. Así que siempre fue mi hobby eso, y acá me dediqué a reparar, alguna moto hacía de noche, reparaba ahí en mi casa, como podría yo, y preparaba motores para carrera, que corría en ese entonces Carlucho, el Rulli Carlucho. Con esa motocicleta nosotros obtuvimos el campeonato provincial en 100 centímetros cúbicos, es decir, que eran imbatibles esas motos. Y bueno, y corríamos casi en todos lados, íbamos con esas motos y corríamos en la categoría 50 y en 100 centímetros. Sí, también teníamos hice yo cuando estaba en Fortín, hice un autito de carrera, con la cual corría algunas carreras y andaba muy bien, pero cuando yo me vine para acá, mi falta de capacidad económica hizo que yo me retirara de eso. Por lo tanto, eso me dediqué al motociclismo y abandoné el automovilismo. Bueno, después de jubilado, yo siempre tenía un grupo de herramientas, máquinas acá, incluso entre ellos tenía un torno, grande y uno pequeño, y me dediqué a hacer algunos trabajitos para poder solventar mis gastos, porque la jubilación en ese entonces era muy poca, y me ganaba la vida con eso hasta que decidí ya vender todo eso, porque a mí me operaron del corazón, en ese entonces estaba Domingo Alonso, el cardiólogo, y dijo, no podés seguir más, y bueno, yo tuve que hacer una vida más tranquila, y me dediqué a hacer pequeñísimas cosas. Hasta también algunos amigos, sabiendo que yo tenía capacidad para eso, me hicieron restaurar motos. La primera moto que tuve fue era una bicicleta a motor, es decir, era una moto porque yo la había sacado todo, no tenía pedales, nada, y hecha por mí mismo. Con esa moto me desplazaba de acá, venía hasta Trenquelauquen, iba a América, Villegas, a Pico, con esa pequeña motocicletita. Sí, y la última moto que tuve fue una de estas últimas motos que hay ahora japonesa, una 125, que decidí venderla porque no tengo ya, no creo que haya capacidad mía para seguir andando en motocicleta. Una de las motos que tuve también fue una que le compré una moto Puch 250 que le compré justamente a Paquito Aznario. En ese entonces era maestro. Y se la compré a él, era de él y de otro, y yo la recondicioné, la puse y con esa moto le puse sidecar y recorrí media Argentina con esa moto, mi hija mayor y mi finada mujer, porque yo soy viudo, porque mi pobre mujer falleció. Y así que de esa moto tengo un gran recuerdo, ¿no? Porque con ella era irrompible. Bueno, el recuerdo grato que me dejó andar en motores es que es mi pasión y siempre he trabajado con la capacidad de saber que ese motor fue hecho para que ande y siempre anduvieron. Siempre usé mi inteligencia de manera de adaptarlo y saber que eso tiene que andar y andan. Muchos amigos y mucha gente que me aprecia y me conoce justamente a raíz de esa pasión que tuve siempre por los motores, ¿no? Bueno, hoy le tocó el recuerdo en esta ronda fraternal de los recuerdos, porque sabemos que hay muchos que nos siguen con el corazón y con el ánimo en torno a las cosas del ayer, las anécdotas, los hechos y los personajes de un tiempo que se perdió en el recodo nostálgico del pasado. Yo tengo acá un librito
este librito, que se llama Lucha contra los monopolios y grupos asfixiantes de nuestro medio. ¿Cómo? Lucha contra los monopolios y grupos asfixiantes de nuestro medio. Este es un libro que apareció en Trenquelauquen en 1944, editado por el diario se llamaba, del periodista Cándido Villaro, que se peleó nada más ni nada menos con el grupo económico que en aquel entonces desarrollaba una intensísima actividad en Trenquelauquen y cuyo titular y emprendedor era el doctor Pedro García Salinas. Habían fundado nada menos que el Banco Edificador, la Primera, la Usina del Pueblo, el Frigorífico Regional, toda una serie de obras, porque era un hombre muy progresista, él y el grupo que lo acompañaba. Pero a don Cándido no le gustaron algunas actitudes y entonces publicó esto, Lucha contra los monopolios y grupos asfixiantes de nuestro medio, haciendo referencia al grupo García Salinas en Trenquelauquen, al cual en este librito, que reproduce algunos artículos publicados en su periódico El Diario, marcan toda una época. Les dio con todo, los criticó acerbamente por el precio de la carne, por la tarifa eléctrica, porque le retiraron los avisos en contra de las cosas que él decía. Bueno, le dio con todo don Cándido Villaro al grupo García Salinas y editó este libro allá por 1944, Un periodista combativo con todas las letras, don Cándido Villaro. Y ahora vamos a referirnos a otro, que fue quizá el último que tuvimos en Trenquelauquen, que fue don Bartolomé González, aquí en una calle de nuestra ciudad lo recuerda. Era editor de un periódico que se llamaba Tribuna Radical, en épocas en las cuales los gobiernos peronistas, los gobiernos nacionales se caracterizaron por ser bastante amordazativos de la prensa. Tribuna Radical se seguía emitiendo y al parecer no era molestada por el gobierno, pese a que Bartolo, como todos lo conocíamos, le daba con todo al gobierno peronista, tanto al gobierno nacional, provincial y municipal. Don Bartolomé González, toda una lucha periodística y política. Fíjense que como dato curioso, en la vuelta de la democracia después del 83, justamente la bancada del Partido Justicialista decidió bautizar una calle de Trenquelauquen con el nombre de Bartolomé González, porque don Bartolomé González, si bien era filoso, ácido, combativo en lo que decía, era una muy buena persona, querido por todos, andaba por las calles de Trenquelauquen, era dirigente del club ciclista, del club atlético, pero cuando llegaba al diario era enfervorizado, contradictorio y tremendo opositor al gobierno de entonces. Claro que de alguna manera trataba de disimular un poco ese espíritu combativo con una frase que había puesto en el diario que decía: el hombre que mira a la crítica como un ultraje y a su crítico como un enemigo no entiende ni sabe jota de libertad. Y había una cuarteta de las poesías de Almafuerte que decían: no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, siéntate bravo y acomete feroz ya mal herido. Me pareció importante, en cercanías del Día del Periodista, que se va a celebrar dentro de algunos días, recordar a viejos periodistas combativos, a lo mejor equivocados, pero que de alguna manera supieron defender sus ideales y sus opiniones.